Ready. ¿Ya? Bueno. Ya estamos entrando en la tarde dentro de la AWS Summit. Menudo día repleto de experiencias y de sesiones con muchísimo conocimiento. Y todavía nos quedan, todavía nos quedan. Y esta sesión no va a ser excepción, porque el servidor aquí presente va a hablar de Amazon Q Developer y cómo, utilizando las capacidades agénticas que están integradas dentro de Q Developer, puede mejorar enormemente nuestra productividad en el desarrollo. Mi nombre es Carlos Milán como la goma de borrar o como la ciudad, y soy arquitecto de soluciones en AWS, las personas que tenemos un pie en la parte de negocio y otro pie en el diseño de soluciones técnicas para esos retos de negocio. Como estaba comentando, Amazon Q Developer es el asistente de inteligencia artificial generativa que tiene la capacidad de incrementar enormemente nuestra productividad. Q Developer puede crear, puede transformar, puede documentar, puede también hacer test, puede ayudarnos muchísimo a ser mucho más eficientes en las tareas que hacemos como desarrolladores en nuestro día a día. Y la mejor forma de que os pueda ilustrar en alguna de las capacidades que se han incorporado recientemente como parte del modelo agéntico es que lo veamos en directo, y hasta aquí el PowerPoint. Entonces, si nos venimos aquí, veis que estoy con un entorno de desarrollo, en este caso es Visual Studio Code, y tengo aquí un pequeño programita en Python que no entraña demasiado misterio. Lo que hace es utilizar Amazon Recognition para detectar si en una fotografía que le voy a facilitar hay perrito o no hay perrito. Primero lo que hace es subirla a un bucket de S3 y después realiza la labor de detección con Amazon Recognition. Podéis ver cómo aquí tengo una fotografía de algo que no es un perrito, ¿vale? Es un ordenador MSX, soy usuario actual de este tipo de ordenadores de 8 bits de los 80. Pero tenemos otra que sí es un perrito, ¿vale? Aquí podéis ver que aparece un perrito dentro de la imagen. En el caso de que se detecte un perrito, este lo va a copiar a la carpeta Picture with Dog, que aquí abajo podéis ver la orden de OS System que realiza la copia de la imagen. Entonces, bueno, voy a ejecutar el programa. Si yo pongo Python 3, llamo a Dog Identifier y le digo que el archivo es picture dog, o vamos a empezar con msx.jpg, y el bucket, si lo escribo bien, el bucket al que lo voy a subir es cmilanfe0, pues os ejecuta y me dice que no hay perro en la imagen, ¿vale? Esto está bien. Y si hago ahora exactamente lo mismo con dog, vais a ver que efectivamente ha detectado que había perrito en la foto y aquí ha aparecido la imagen copiada. Bien, yo podría pensar que este código está listo para pasar a producción. ¿O no? ¿Quién piensa que el código está listo para que lo lleve a producción? Acabo de probar que funciona. No os veo convencidos, ¿verdad? No, evidentemente no. Esto tendría que pasar sería buena práctica que pasase una code review. Y si yo ahora, con la integración que tengo del plugin de Q Developer dentro de Visual Studio Code, veréis que en la nueva versión, yo antes podía hacer un barra y ejecutar agentes de forma discrecional para hacer revisiones de código, desarrollar nuevas features o testear. Pero una nueva característica es que aquí abajo veis un switch donde yo puedo activar o desactivar las capacidades agénticas dentro de Q Developer. Y si las activo, no solamente va a poder leer mi código e instruirme en lo que tengo que hacer, es que lo va a hacer por mí. Entonces, bueno, le voy a decir, realiza una revisión de código en el programa actual, velando por aspectos como la seguridad, la eficiencia y la legibilidad. Me lo estoy inventando un poco sobre la marcha. Tengo activadas las capacidades agénticas y ahora lo que va a hacer Q Developer es que, bueno, me hace el análisis del código y ya de entrada me está diciendo, pues mira, tienes algunos problemillas de seguridad, no hay validación de que el archivo exista, estás llamando a OS System, te puedes comer una inyección
una inyección dentro de este parámetro que estás llamando como un piano, porque ¿tú qué sabes si CP en el sistema operativo en el que estás ejecutando esto, CP verdaderamente copia archivos y no hace otra cosa? Un programa que se llama CP pero no es el de copiar, ¿no? Entonces, bueno, me va a avisar de todo esto y fijaos que ahora me propone una solución. Aquí está el diferencial, dog identifier 115, líneas de código nuevas, 30 que no, y me hace una propuesta que aquí podemos ver. Las líneas que están en color rojo son las que desaparecen y las líneas que están en color amarillo son las que incorpora. Y fijaos que esta me ha corregido los comentarios que me había equivocado escribiendo en inglés la descripción de lo que quería hacer. Y bueno, me propone toda una nueva forma en la que mi código pues va a estar bastante más seguro. Fijaos que no hay OSSystem, sino que hay SHUtil. Bien, esto sí es una buena práctica para asegurarnos que de verdad estamos copiando archivos y no estamos haciendo otra cosa, y esto lo traslada a mi código. Es decir, que si yo cierro aquí, miro la descripción de lo que me ha hecho QDeveloper, que me explica un poco todo lo que ha hecho, y me vengo ahora, cierro el archivo y abro de nuevo el archivo, veréis que ahora hasta me ha comentado el nombre de los procedimientos. Y si yo esto ahora lo quisiera ejecutar y llamase ahora de la misma manera que he llamado antes a dog, pues ahora veis que se ejecuta exactamente igual, e incluso me ha incorporado un poco más de información en la salida de lo que está haciendo el programa subiendo el archivo al bucket de S3. Lo acabo de hacer aquí en 2 minutos. Mi código es mucho mejor, bastante mejor. Entonces, esto me ayuda muchísimo a incrementar la productividad de lo que yo esté haciendo. Si además estáis viendo que este programa de identificador de perritos no tiene documentación, se lo puedo pedir. ¿Podrías elaborarme la documentación del proyecto? Fijaos al detalle, le estoy escribiendo en castellano y no hay problema, me entiende perfectamente y lo hace de manera diligente igual. Ahora analiza un poco en qué consiste el código con el que estoy trabajando y me va a construir un archivo de lm.markdown, en formato Markdown. Ni siquiera se lo he especificado, pero podía habérselo dicho. Y en él pues va a detallar pues las características de la aplicación en función de lo que ha podido encontrar cuando la desarrollaba. Lo acaba de terminar. Aquí aparece, el archivo es pues nuevo, no existía antes, por tanto todos son líneas que ha incorporado, y si ahora me vengo a visualizarlo y vamos a mostrar la preview, pues aquí veis un documento de Markdown donde dice cómo configurar y cómo utilizar el software que tenía originalmente. Por lo tanto, si quiero implementar una feature nueva, si quiero hacer una revisión de seguridad, si quiero ver si mi código es correcto, si quiero optimizarlo, QDeveloper me va a ayudar muchísimo para ello. Pero no tenemos que ceñirnos únicamente, ceñirnos no es nada. No tenemos que ceñirnos únicamente a código existente. También podemos crear código desde cero. Fijaos que este es un proyecto que está totalmente en blanco y que yo le voy a decir a QDeveloper, le voy a decir: desarrolla en React un videojuego simple de la serpiente que se ejecutará en un navegador web. El videojuego tendrá una cuadrícula de 36 por 36, habrá puntos rojos que simbolicen comida e incrementen la puntuación del jugador, y habrá puntos negros que simbolicen paredes. La serpiente se moverá utilizando los cursores del teclado. El videojuego se ejecutará utilizando un servidor de desarrollo invocado mediante npm start. Vamos a ver si con esto hay videojuego o no hay videojuego. Vamos a ver el razonamiento que sigue dentro de las capacidades agénticas que tiene QDeveloper. Vale, parece que el tamaño del texto
es bueno. En primer lugar, va a darse cuenta de que no hay nada en el proyecto y me va a pedir, oye, vamos a crear un proyecto base en React. Pues, por favor, adelante, be my guest, ¿vale? Ejecuta el comando npx create react app snake game y con esto va a generar todo el esqueleto de lo que sería un proyecto en React. Vale, pues tiene pinta de que vamos bien. Os recuerdo, mientras está creando esto, que la inteligencia artificial generativa no es determinista. En realidad yo no sé en última instancia si aquí, cuando terminemos, vamos a tener un juego o voy a necesitar alguna iteración más para que esto ocurra. Y dado el tiempo limitado que tenemos, pues vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero en cualquier caso, tanto si es capaz de hacerlo a la primera, como si no es capaz de hacerlo, vais a ver cómo la cantidad de trabajo que nos ahorra a la hora de enfrentarnos al síndrome de la hoja en blanco es brutal. Incluso si nos da tiempo, le podremos agregar alguna característica adicional. Entonces, bueno, vemos que va haciendo el razonamiento y dice, ahora vamos a crear los archivos necesarios para nuestro juego de la serpiente. Vamos a limpiar los archivos innecesarios, recordad que hemos partido de una plantilla, y va a modificar los archivos principales de la aplicación. En este caso, ahora mismo vemos que está trabajando en el app.js. Recordad que le he dicho que esto lo quiero que lo haga en React, por lo tanto va a utilizar las premisas de cómo se funciona en aplicaciones en React. Y bueno, pues está dando un poquito de vueltas y vamos a dejarle que nos genere pues el core de la aplicación. Y no solamente aquí, sabéis que no solamente tenemos que tener JavaScript, tenemos que tener un contenedor en HTML, tenemos que tener también un CSS, o sea, tenemos que tener una serie de elementos puestos para que nos desarrolle la solución. Y bueno, aquí veríamos cómo pues nos ha creado todo el esqueleto del proyecto. Entonces, bueno, ya ha creado el app.js y ahora va con el CSS. Si lo abrimos, bueno, no pinta mal, ¿no? O sea, no está pintando mal. Esto que estamos viendo ahí, generar comida, generar las paredes, inicializar el juego, mover la serpiente, esto no pinta mal, esto empieza a pintar a que podría ser un juego de la serpiente. Si veis Matrix, a lo mejor estáis viendo el código y estáis viendo el juego ya ejecutándose, ¿vale? Entonces, bueno, parece que tiene pinta de que sí, de que podría serlo. Después, nos ha generado el CSS, el que ha quitado que está en las líneas rojas es el que estaba en la plantilla por defecto de React, pero ha creado uno más acorde a las características que yo le he pedido al videojuego, que tampoco me he explayado en el prompt. O sea, habéis visto que he hecho un prompt ahí un poquito rápido de un parrafito en poquitos minutos, y en eso estaba. Y bueno, pues después el index.js, el CSS, index.html, y bueno, parece que me dice que ya ha completado con las características que le había pedido, vale, estupendo. Y si ahora miro el árbol del proyecto, pues bueno, hay una carpeta nueva que se llama Snake Game, Juego de la Serpiente, y por lo menos, bueno, en la estructura que yo estoy viendo aquí, sí me pinta que podría ser un videojuego de la serpiente. El README me lo ha puesto genérico, esto no me lo ha tocado, pero bueno, se lo podremos pedir más tarde. Lo que me está diciendo es, me da instrucciones de cómo jugar, cuál es la estructura del proyecto y que puedo ejecutarlo con npm start. O sea, decir que cumpliendo con las premisas que le había dicho, podría ejecutar el videojuego. Pues vamos a ello, vamos a ejecutarlo. Si me vengo aquí y me voy a la carpeta del videojuego, que es Snake Game, lo tengo por aquí, y ejecuto un npm start, en serio, no sé qué va a pasar, ¿vale? Pero vamos a hacerlo. Bueno, pues se carga el servidor de desarrollo y, bueno, la serpiente está un poco corta, pero es que a lo mejor le tengo que dar de comer. Vamos a ver qué pasa si se come el puntito rojo. Bien, bien, bien. Bueno, pues para haber estado en 5 minutos haciéndole un prompt y diciéndole que me cree un juego sencillo de la serpiente, pues no está nada mal. ¿Qué pasa si me como un punto negro? Se acabó el juego. A lo mejor tenía que haberle dicho que me diera 2 vidas, ¿vale? Pero bueno, fijaos que ya tengo el juego. Yo sobre esto puedo iterar, incluso, y le podría decir, me gustaría que hubiese más de un punto rojo de comida en pantalla hasta un máximo de 5 y quiero que uno de ellos se mueva
de forma aleatoria por el escenario. Esto que estoy pidiendo aquí no es ni más ni menos que implementar una feature. Es decir, tengo un software que ya está hecho, voy a pedir una feature nueva, que no formaba parte de lo que el software hacía antes. En este caso, se lee el archivo que contiene toda la lógica del juego principal, que lo estáis viendo aquí, app.js, y en base a lo que le he pedido, va a ver cuáles son las modificaciones necesarias para cumplir con el requisito que le he comentado. ¿Esto funciona a la perfección el 100% de las veces? No, pero incluso en aquellas veces en las que no funciona al 100% de la perfección, yo puedo iterar para hacer que llegue hasta ahí, o yo, como desarrollador, puedo modificar manualmente lo que sea necesario para poder llegar hasta ese punto. Recordad que esto constituye un acelerador muy potente de lo que son nuestras tareas de desarrollo. Y bueno, aquí se lo está pensando bastante y eventualmente empezará a sacarme el código. Mientras lleva a cabo esta tarea, hay un tema muy rápido que os quería comentar, y es que no me canso siempre de decir, voy a subir un poquito aquí el tamaño de la fuente, que también tenemos QDeveloper en la línea de comandos, y que además somos capaces de pedirle comandos complejos que de otra manera, pues a lo mejor no tendríamos capacidad de recordar o de asumir fácilmente. ¿Cuántas personas de aquí recuerdan, o bueno, una fácil, cuántas personas de aquí conocéis el FFmpeg? Mucha gente, ¿vale? ¿Cuántos recordáis todos los parámetros, atributos y comandos que tiene? Oye, había una mano por ahí, había alguien que sí, ¿vale? Bueno, recordad lo que el FFmpeg hace. Esta es la página del manual, que es la referencia cuando queremos, bueno, se nos puede aturullar un poco. Quiero que veáis el siguiente caso. Este vídeo que vais a ver aquí es de una sesión anterior que ha habido esta mañana con la gente de Exótica, donde han estado enseñando cómo es su aplicación. Y si os fijáis, a la hora de escribir en el teclado, la escritura es un poquito lenta para hacerlo en una demo, porque bueno, pues escribir en un teclado de móvil, pues es lo más a lo que podemos llegar. Estaría genial que el vídeo acelerase únicamente cuando estamos escribiendo en el teclado y que se mantenga a velocidad de 1 cuando no. Yo podría llegar aquí a QDeveloper y decirle: QChat, en el vídeo en formato MP4 que vas a encontrar en esta carpeta, debes acelerarlo a una velocidad de 10x en los segmentos temporales que puedes encontrar en el archivo keypad.txt, que por cierto lo tenéis ahí en pantalla. ¿Veis los segmentos temporales? Esos segmentos son los que marcan cuándo se está escribiendo con el teclado y quiero acelerar el vídeo. Una vez, además, mostrarás en pantalla el texto acelerado 10x mientras duran esos segmentos y desaparecerá una vez finalicen. Recodifica el vídeo al completo para asegurar que la integración es suave. Realiza estas tareas con FFmpeg. Y yo se lo digo y automáticamente va a ver que efectivamente hay un archivo MP4 dentro de la carpeta, va a leer también el archivo Keypad para que se entere de cuáles son los segmentos en los que hay que acelerar el vídeo, razona la tarea y a partir de aquí lo que va a sacar es o un script o una serie de comandos en FFmpeg para llevar a cabo la tarea que he comentado. Y veréis que ahora lo piensa y ahora me va a pedir la ejecución. Como tenemos un tiempo muy limitado, no sé si nos va a dar tiempo a que lo veamos al completo, pero si estuvisteis en la sesión de esta mañana, donde estábamos hablando de multiagentes, Allah, ahí lo tenéis, y enseñábamos el vídeo, veíais que estaba acelerado en el teclado y fue utilizando esto. O sea, lo construimos justamente de esta manera. Para no perder un poco el tema, fijaos que aquí, mira, todavía me está
todavía me está implementando la feature que le había pedido y me está sacando los resultados por la pantalla. Bueno, esto es productividad, ¿no? O sea, le he mandado a hacer una tarea por un lado, me he ido, ahora vuelvo, todavía está terminando, genial, vuelvo cuando termine. Entonces me dice que ya puedo probarla, ya puedo probar la feature, y bueno, vamos a ver cómo ha quedado. Voy a hacer control C del servidor, lo voy a ejecutar otra vez de vuelta, y ahora, pues hombre, más puntos rojos hay. Pero esto de que haya un punto que se mueva aleatoriamente por la pantalla, pues no lo ha terminado de clavar. Lo que hace es que se mueve, está como animado, ¿vale? Bueno, a lo mejor el que se mueve aleatoriamente por la pantalla lo he interpretado como que tenía que tener una animación, pero por lo menos tengo los puntos rojos que le he mencionado. O sea, es decir, hay más comida para la serpiente de la que había antes, que era un único punto rojo. Así que veis que para la implementación de feature también ha sido bastante útil. Y sigo teniendo una única vida. Y bueno, aquí sigue haciendo las distintas pruebas del script con las distintas sintaxis para poder hacer la conversión del vídeo. Como ya me he quedado sin tiempo, me temo que os vais a tener que quedar con las ganas de si el vídeo al final funciona o no, pero doy fe de que cuando lo utilizamos en la sesión de esta mañana fue la forma en la que pudimos acelerar esas partes en las que el usuario está escribiendo con el teléfono móvil. Así que, nada, espero que estos 20 minutitos os hayan resultado interesantes. Ahí tenéis mis datos de contacto, ahí tenéis el QR para valorar la sesión. Solo funciona si tenéis instalada la aplicación, o sea que por favor tenéis que tener la aplicación instalada para que podáis valorarla, y espero que os haya resultado de mucha utilidad y que os ayude en vuestra productividad del día a día y os haga la vida mucho más fácil. Muchísimas gracias.